Vamos a empezar. Ya está. A ver, ahora sí. Vamos a ver cívica. Ya. ¿Se está viendo, muchachos, la presentación? ¿Me confirma? Ya. Excelente. ¿Cómo está Brian? ¿Qué te cuenta Brian? Ahí está Roberto Manuel, también está ahí estudiando. Ya, vamos a empezar, muchachos. A ver. Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿no? Que es el sistema de defensa nacional y también el sistema de defensa civil, ¿no? Así es. Ahora, profesor, que ha habido temblores, ¿no? Ajá. Eso hay que conocerlo bien hoy día. Listo, listo, listo. Hay bastante que conversar. A ver, muchachos, vamos a empezar. ¿Ya? A ver, no olvides cualquier consulta o duda con el mayor gusto, muchachos. Listo. A ver, profesor, ¿por qué tiene que haber un sistema de defensa nacional? Aquí, muchachos, tenemos que hablar de la famosa geopolítica. La geopolítica, profesor, ¿qué plantea? Plantea que el Estado debe ser considerado como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, lo que tiene que ser la defensa nacional, ¿qué cosa es? Defender, ¿no?, a ese Estado que es un ser vivo y evitar que muera, pues, ¿no? Evitar su extinción y luchar contra las amenazas, porque un ser vivo puede enfermarse y tú te enfermas por dos motivos: por amenazas externas y amenazas internas. Entonces, para eso toma medicinas o previenes, ¿no es cierto? Alimentándote bien, haciendo ejercicio y etcétera. Profe, no me haga reír, profe. ¿Cómo un Estado va a ser un ser vivo? ¿Acaso hay estados que mueren? Temo decirte que sí. A ver, este estado ya no existe, ¿no? La Unión Soviética ya no existe. ¿Verdad, no, profe? Claro. El estado de Yugoslavia tampoco ya no existe. Tampoco ya no existe el estado de Checoslovaquia. Ya no existe. ¿Verdad, no, profe? Claro. Hay estados que ya han desaparecido. Entonces, profesor, hay que tener cuidado. Si hace 30 años te hubieran dicho que la Unión Soviética iba a desaparecer, nadie te hubiera creído, ¿no? Ah, así que, a ver, profe, ¿y qué estados nacen, profe? A ver, ¿qué estados han nacido? Bueno, acaban algunos, ¿no? Por ejemplo, han nacido hace veintitantos años Croacia, Serbia, Eslovenia, Georgia, ajá, Kosovo, porque de verdad, ¿no? Por eso que Europa tiene, pues, paisitos, ¿no? Europa es un continente pequeño, Bosnia, claro. ¿Ha visto los eliminatorios europeos o no? Son como 50 países. Chiquitos, ¿no? Ahí están.
La tensión entre Rusia y Ucrania que están, ya, Polonia y Rusia, ya, muy, muy cierto eso. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Yo te lo explico de manera rápida. Todos los estados luchan, se defienden, pues hijo. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ya. La Unión Soviética se disuelve, ¿verdad que sí? Sí. El grupo militar que tenía la Unión Soviética era el Pacto de Varsovia. Se deshizo, ya no existe. Pero la OTAN capitalista sí existe. Entonces, ¿qué ha hecho Estados Unidos? ¿No? Al toque. Todas las 6 repúblicas soviéticas fueron tentadas, ¿no? Para pasarse al bloque capitalista de la OTAN. Y ahí han puesto misiles, pues, ¿no? La OTAN sigue vigente, Henry, sí, sí, sí. Ya no hay guerra fría, pero la OTAN está ahí, ¿no? Entonces, profesor, obviamente, pues los rusos ven con preocupación que sus ex repúblicas se han pasado al bando de Estados Unidos y están sembrando misiles que apuntan a Rusia. Entonces Rusia dice, ¿qué es esto? ¿No? Si ya no hay guerra fría, ¿por qué me apuntan con tantos misiles? Claro. Pero ahí nadie se escandaliza. Pero cuando la Unión Soviética puso un par de misiles en Cuba, ¿te acuerdas? ¿No? El escándalo, ¿no? Hay cientos de cohetes apuntando a Rusia desde distintos países de Europa. ¿Sabías eso? ¿No? Claro. Pero nadie dice nada, ¿no? Pero cuando la Unión Soviética puso dos misiles en Cuba, era el fin del mundo, ¿no? Ya. Es o sea, la manipulación es increíble, ¿no? Ya, pero Ucrania es muy importante para Rusia, pues, ¿no? Entonces, de Rusia. Y entre ellos están que se matan, pues, ¿no? Obviamente los rusos se han anexado Crimea, ¿no? Porque Crimea era ruso. Solo que Khrushchev le entregó Crimea a los ucranianos pensando que la Unión Soviética nunca se iba a separar, ¿no? Pero Rusia, ¿qué dijo entonces? ¿No? Hicieron un referéndum donde la gente de Crimea dijo queremos ser rusos. Obviamente Estados Unidos y otros países no aceptan ese referéndum y consideran ilegal, ilegítimo ese referéndum que se hizo en Crimea, ¿no? Lo cierto es que en estos momentos hay una pugna en Ucrania porque se quiere ver qué posición gana. La posición pro-europea, pro-Unión Europea, pro-capitalista o la visión pro-rusa, ¿no? De ser más amigos de Rusia, pues. Y hasta que eso se decida, van a seguir seguramente las tensiones. En lo que respecta al Perú, muchachos, el Perú tiene que enfrentar amenazas permanentes, tanto interno como también externo. A ver, el sistema de defensa nacional es integral. ¿Qué significa integral? Que compromete a todos los peruanos. Todos nosotros somos parte de la defensa nacional. Y no es exclusividad, como tú puedes creer, de los militares. No. Los militares, los uniformados, son parte de la defensa nacional. Pero la defensa nacional es integral. Todos nosotros estamos comprometidos con el sistema de defensa nacional.
Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y sacar ciertas ideas erróneas de la cabeza, ¿no? El pensar que la defensa nacional es exclusivo de los militares es un error. No, es de todos, es integral. Compromete al sector público, privado, las familias, ¿no? Es permanente. ¿Qué significa permanente? Que se da siempre. Cada día, cada hora, el Perú tiene que tomar sus previsiones. Y se desarrolla en el ámbito interno y externo. ¿No es cierto? Interno, profesor, significa que hay que ver por la seguridad nacional, ¿no? A nivel interno, ¿no? Por eso existe el servicio de inteligencia, pues, ¿no? Claro, ¿no? El narcotráfico, el terrorismo, pues, la delincuencia, ¿no? De repente algunas ideologías, ¿no? Que quieren socavar digamos, la integridad territorial del Perú, ¿no? O la existencia del Estado peruano. Y externamente también tenemos que ver a nuestros vecinos, ¿no? Claro, ¿cuál es la política hacia nosotros? En el caso peruano siempre hemos tenido recelo de Chile y Ecuador, ¿no? Hemos tenido guerra con todos, ¿no? Con Ecuador, con Colombia, con Chile, con Bolivia, ¿no? Bueno, Brasil nos quitó el Acre, ¿no? Y es el país que más territorio nos ha quitado. Sin embargo, nosotros lo que más nos duele es con Chile, porque con Chile hicimos guerra, pues. En cambio, Brasil se agarró el Acre y punto, ¿no? O sea, la prepotencia, ¿no? Con los Manaus era peruano, ¿no? Era peruano. Ya. Ahora dice, toda persona natural o jurídica, ya ves, está obligada a participar a la defensa nacional. Ya. No necesariamente siendo soldado, no, sino defendiendo los intereses patrios, ¿no? Oponiéndose a, ¿no? Alguna ideología, ¿no? Alguna tesis que quiera, pues, afectar nuestra integridad territorial, por ejemplo. Claro. Y yo te soy sincero, por ejemplo, a mí me da cierto temor, ¿no? La expansión de los musulmanes en el mundo, ¿no? Yo no tengo nada contra ellos, ¿eh? La religión musulmana es como la cristiana, ¿no? La judía, la islámica, perdón, la budista, la que tú quieras, ¿ya? Toda religión que haga mejor a una persona está bien, no tenemos nada contra eso. El problema está en que los islámicos suelen querer hacer su propio Estado. ¿Cuánta sangre se está derramando y se ha derramada? ¿No? Porque los islámicos han querido hacer su propio Estado dentro de un país que los acogió, ¿no? Ahí tienes el caso de la India, por ejemplo, ¿no? La parte de la India de carácter musulmán es Pakistán, ¿no? Ahí tienes, por ejemplo, también a los rusos, ¿no? Que tuvieron que batirse en una guerra con los chechenos, que son también musulmanes, separatistas. En estos momentos, Filipinas se encuentra en una guerra contra los separatistas musulmanes que quieren hacer un Estado musulmán dentro de Filipinas. Entonces, por eso hay que estar atentos. Si hay presencia de la creencia musulmana en el Perú, mientras no quieran hacer su Estado, está muy bien. Pero si mañana pasado quieren hacer su Estado propio de Ayacuchostán o Huancabelistán, entonces ahí sí, eso nosotros no podemos permitirlo, ¿no? Por eso, en este caso, Putin, ¿no? Es en ese aspecto muy drástico con los musulmanes, ¿no? Y se los ha dicho directamente, ¿no? Ustedes pueden venir a Rusia, ¿no? Casarse, hacer su vida, ser felices, pero respeten nuestras leyes, respeten nuestras creencias, ¿ya?
Si tú lo respetas, bienvenido serás. Y si no lo respetas, te enfrentarás a nuestras leyes. Lo cual nos parece razonable, ¿no? Así es. Así es. Así es, así es. Los kurdos, claro, ¿no? A ver, profe, vamos a ver cómo se integra este sistema de defensa nacional. A ver, ¿cómo se trabaja la defensa nacional? A nivel de los gobiernos regionales y locales, a través de los ministerios. Y también está el Sistema Nacional de Defensa Civil, ¿te das cuenta? También está Defensa Civil y también el Sistema de Inteligencia Nacional, ¿no? Muy bien. Que dicho sea de paso, profesor, lamentablemente, ¿no? Se ha visto bastante desprestigiado en los últimos años, ¿no? Con estas prácticas de chuponeo, ¿no? Y esas cosas. Muy bien. Ojalá que vuelva a su labor primigenia de servir a la defensa nacional y no a la corrupción, ¿no? Ya está. A ver, profe, vamos a ver, aquí está el famoso Consejo de Seguridad Nacional, el famoso órgano rector, ¿no es cierto? Claro, órgano rector. Vamos a ver estos cómo captan, ¿no? Cómo se organiza, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional. Quienes lo integran a la cabeza, el presidente de la República. Recuerda que el presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Entonces, él tiene que estar ahí. El presidente de la República dirige el sistema de defensa nacional. Pregunta de admisión, ¿no? ¿Quién dirige el sistema de defensa nacional? El presidente de la República. ¿De acuerdo? También lo integra el premier, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros. Ya está. ¿Quién más? El ministro de Relaciones Exteriores. Claro. Recuerda que el Perú tiene que enfrentar amenazas internas y externas. Entonces ahí tenemos nosotros al canciller. Es importante el canciller también, pues, porque tiene la voz diplomática del Perú ante, ¿no? El mundo, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces eso también es importante, ¿no? Las relaciones que tenemos con nuestros vecinos. El ministro del Interior, claro. Las amenazas a nuestra seguridad, ¿no? Terrorismo, narcotráfico, delincuencia. El ministro de Defensa, ¿no? Que también forma parte de este sistema de defensa nacional, del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Que justamente de defensa junta a los tres cuerpos de Fuerza Armada, ¿no? Está la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y el Ejército, ¿no? Los tres. El Ministerio de Justicia también forma parte de este consejo, ¿no? En tanto que hay que sancionar también a quienes incumplan, ¿no? Estas normas de seguridad nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas, que es quien da los recursos económicos, financieros para la seguridad nacional, ¿no? Y también está el jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Así, o sea, dentro, ya, es diferente al Ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa es una persona nombrada por el gobierno, ¿no? Que toma decisiones al respecto. Pero en cambio, el jefe del Comando Conjunto son dentro de las mismas instituciones militares, ¿no? De los tres cuerpos, hay uno que es el principal, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Justamente. Entonces, profesor, ahí está, así se conforma el Consejo de Seguridad Nacional. Bien. Ahí que dice la Constitución Política. El presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada y Policía Nacional de Perú, ¿cierto? Y él dispone de la Fuerza Armada, ¿no?
sea, si el presidente cree conveniente sacar a la Fuerza Armada para que preste apoyo a la Policía Nacional, lo puede hacer. Claro, ¿de acuerdo? Ha habido un problema hace poco con los ascensos y esas cosas. Bueno, el presidente también toma decisiones al respecto. El número efectivo es fijado por el Poder Ejecutivo, ¿no? Según la ley de presupuesto público, ¿no? Claro. Tengo entendido que el Perú tiene como 100.000 efectivos, ¿no? Ya está. Eso también hay que ver, tomando en cuenta el presupuesto, pues, ¿no? Y tomando en cuenta que ahora el servicio militar ya no es obligatorio, ¿no? Ahora es voluntario, ¿no? Porque también tiene que ir de acuerdo con derechos humanos, ¿no? Ahora, si yo te llevo a la fuerza al servicio militar, estaré afectando tu libertad, ¿no? Por ese motivo, ahora es voluntario. Bien. Solo la Fuerza Armada y la Policía Nacional de Perú pueden poseer y usar armas de guerra, ¿no? Ya está. Por ejemplo, tú estás viendo ahora con la delincuencia, que están utilizando armas cada vez más sofisticadas, ¿no? Al respecto, habría que hacer una crítica al Ministerio del Interior, ¿no? Que parece que está, digamos, muchos pasos atrás, ¿no? Con respecto al crecimiento de la delincuencia, ¿no? En otros periodos, recuerdo mucho que el Perú, yo recuerdo que hizo esto, ¿no? Y uno francamente ese caso aprendió por qué los delincuentes utilizan armas de fuego. Antes no era así, ¿no? Tenían cuchillos, ¿no? Era muy difícil conseguir armas de fuego. Ahora no, ahora las armas de fuego las consiguen con tanta facilidad que cualquier delincuente ahora tiene pistola, ¿no? Recuerdo que hace unos años atrás, ¿no? Por ejemplo, en Perú se decretó amnistía, ¿no? Para todos los que tengan armas. Y se le dio hasta una fecha, ¿no? Todos los peruanos que tengan armas, entréguenlas, entréguenlas. Una amnistía general. Entreguen sus armas. Luego de esa fecha, la tenencia ilegal de armas sí será sancionada con todo el peso de la ley. Pero no sé, me parece que este gobierno capaz puede hacer algo similar, ¿no? O tomar otras medidas en tanto que hay que enfrentar la delincuencia, pues muchachos. Está viendo eso. Toda arma de guerra dentro del país le pertenece al Estado. Claro. Sin embargo, también aquí hay que decir las cosas como son, ¿no? El gobierno de Fujimori y Montesinos le vendían armas a las FARC, ¿no? A las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, ¿no? Esto es un acto vergonzoso del Perú, que también hay que decirlo, ¿no? Profe, ¿cómo es posible, ¿no? Que el Estado peruano, Montesinos, Fujimori, le vendieron armas, profesor, a grupos guerrilleros colombianos? Eso también es otro aspecto ¿no? De la corrupción de nuestro país, ¿no? Lamentablemente. Ya, a ver, ¿qué más, profe? ¿Cómo se organiza la defensa en el ámbito exterior? A ver, profesor. Y luego que vendría, profe, el ámbito también interior, ¿no? En el ámbito exterior, ¿no? Las Fuerzas Armadas, ¿no? La Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, ¿no? La finalidad, garantizar la soberanía y la integridad del territorio, ¿no? Brindar la seguridad externa, también. Ayuda a la PNP en la seguridad interna, ¿no? Ya ves, según lo determine el presidente, ¿no? Acá se intentó que la Fuerza Armada apoye a la Policía Nacional y tú has visto el cargamontón que le han hecho, ¿no? Al gobierno, ¿no? Pero eso no es algo prohibido ni negativo, ¿no? Vizcarra, por ejemplo, cuando declaró estado de emergencia sanitario, ¿te acuerdas que la Fuerza Armada salió, no? Claro. Y muchos perdieron la vida, ¿no? Justamente para luchar contra esta pandemia. En la máxima autoridad, ¿no? Tenemos el Ministerio de Defensa, ¿no? Entonces, justamente es el Ministro de Defensa, ¿no? ¿Qué función cumple el Ministro de Defensa? Formula y propone para su aprobación en el Consejo de Defensa Nacional, ¿no? Propone planes, ¿no? Proyectos. Participa en el Consejo de Defensa Nacional a fin de determinar las acciones y políticas relacionadas con la seguridad
y la defensa nacional, ¿no? Claro, ¿qué hay que hacer, no? ¿Qué medidas tomar, por ejemplo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, cuando el Perú denunció o demandó a Chile ante La Haya por la frontera marítima. No olvidemos que los chilenos sacaron pues sus aviones, ¿no? Cerca a Tacna para meternos miedo, como se dice, ¿no? Entonces, el Perú también sacó sus aviones con una señal de que no le tenía temor a los chilenos, ¿no? Claro. El Perú también tiene que ver, pues, ¿no? O sea, qué armas compran los, ¿no?, los probables enemigos, ¿no? O contendores de Perú, cuál es su, cuál es su política, ¿no? Con respecto al Perú, por ejemplo, de Chile, de Brasil, ¿no?, de Ecuador, Colombia, ¿no? Coordinar la participación de los diversos sectores del Estado para implementación y ejecución de la política de Estado, ¿no?, para la seguridad y la defensa nacional, ¿no? Claro, recuerda que es integral, ¿no? Formular políticas sectoriales en los ámbitos de defensa y el desarrollo, ¿no?, los ministerios. Bien, eso es el ámbito exterior. Y también vamos ahora al interior, ¿no? Tenemos aquí la Policía Nacional, ¿no? Estas preguntas han venido en simulacro de San Marcos y también en examen de admisión, ¿no? La finalidad de la PNP, ¿cuál es, no? Mantener y restablecer el orden interno, ¿no? Claro. Proteger a la población de las amenazas, ¿no? Previene, investiga y combate la delincuencia, ¿no? Y controla las fronteras. Por si acaso, la labor de las fronteras no es de la Fuerza Armada, es de la policía. ¿Entendido? La Fuerza Armada puede prestar apoyo, pero quien está en las fronteras es la Policía Nacional. Ya, vamos con el Ministerio del Interior, el profesor. Planea, formula, dirige, controla y evalúa la política del sector, ¿no? Dirige, conduce, coordina y supervisa las acciones del gobierno interior, ¿no? Migraciones, que es una coladera ahorita, ¿no? Migraciones, ¿no? Naturalización y control de los servicios de seguridad, ¿no? De armas y municiones de uso civil, ¿no? Y explosivos. Por eso te decía, ¿no? El Ministerio del Interior como que está dormido, ¿no? Frente al crecimiento de la delincuencia, ¿no? Mantener y restablecer el orden interno de orden público. ¿Ya? Prevenir y combatir la delincuencia, investigar delitos y las faltas. Así es. Asegurar la vigilancia y cobertura de las fronteras, así como la custodia y seguridad del patrimonio público y privado, ¿no? Hoy ya vemos con mucha pena cómo la delincuencia extranjera, ¿no?, prácticamente, profesores, hacen lo que quieren. Ha visto, ¿no? Incluso hay extranjeros que le pegan a los miembros de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Y eso, muchachos, no se puede permitir, pues. El Perú es un país generoso, ¿no?, que ha abierto sus puertas a gente, ¿no?, que huye de su gobierno, sus problemas. Pero no podemos permitir, ¿no?, que acá vengan a tener sus vicios, ¿no?, sus delincuentes, y menos la agresión a los miembros del orden, pues, ¿no? Eso de ninguna manera podemos permitirlo, ¿no? El Perú tiene que hacerse respetar, muchachos. Y dice que realiza actividades de inteligencia en el ámbito que señala la ley, ¿no? Obvio. La inteligencia, muchachos, es necesaria. Por ejemplo, para la derrota de Sendero Luminoso en el Perú y el MRTA, durante muchos años se hizo uso de la fuerza bruta, ¿no? Grupos militares que iban y mataban gente, ¿no?, indiscriminadamente, ¿no? Pero luego se recurrió más a la inteligencia, ¿no? Y se tuvo mejores resultados, ¿no? La captura de Guzmán, los miembros de la dirigencia, el Sendero y el MRTA, cayeron básicamente gracias a la inteligencia, ¿no? Eso hay que reconocerlo. Bien. Y muchachos, tenemos aquí el régimen de excepción. A ver, la Constitución política establece que el Perú puede ser un Estado democrático, todo lo que tú quieras. Pero en algunas situaciones podemos enfrentar situaciones excepcionales, ¿no? Guerras civiles, invasiones, ¿no? Esta emergencia sanitaria, por ejemplo, ¿no? Desastres. Entonces, por eso
hay dos formas de enfrentar estas situaciones excepcionales. Tenemos el estado de emergencia y el estado de sitio. A ver, profe, el estado de emergencia lo dicta el presidente de la República a través de decreto supremo hasta por 60 días. Ojo, hasta es el tope. Ahora, si el presidente quiere, lo puede prorrogar, claro, ¿no? Han habido parte del Perú, ¿no?, que estuvieron en esta emergencia durante años de años, ¿no?, por el fenómeno terrorista que vio el país. Ahora, ¿cuándo el presidente declara esta emergencia? Cuando hay perturbación de la paz o del orden interno, ¿no?, catástrofe o de graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Tú has visto, ¿no?, el efecto del niño, terremotos, tú has visto, ¿no?, derrumbes, sequías, ¿no?, alteración del orden público. En todos esos casos se declara esto de emergencia. Ahora, profe, ¿qué derechos se pueden restringir? Estas son típicas preguntas de admisión. ¿Qué derechos relativos a la libertad y seguridad personal se pueden suspender? La inviolabilidad de domicilio. ¿Eso qué significa? En condiciones normales, la autoridad puede entrar a tu casa por tres motivos, ¿no? Uno, si el dueño lo solicita. Dos, si se está cometiendo delito flagrante. Y tercero, por mandato judicial. Pero cuando hay esta emergencia, la autoridad puede entrar a tu casa sin necesidad de lo anterior. También se puede restringir o suspender la libertad de reunión. Se prohíben las reuniones, por ejemplo. La libertad de tránsito también se suspende. Por ejemplo, el toque de queda. Pues, o también cuando hubo el inicio de la pandemia, que la gente no salga, ¿no?, de sus distritos, por ejemplo. Bien, eso en cuanto a esta emergencia. El estado de sitio, ¿qué es sitiar? Sitiar es rodear. Rodear. Entonces, lo declara el presidente, decreto supremo 45 días. Pero la prórroga ya no la hace el presidente. Se hace con la aprobación del Congreso. Ahora, ¿en qué casos el presidente puede decretar estado de sitio? Invasión, guerra exterior, guerra civil o peligro inminente que se produzca. Así es. Y en esa declaratoria también tiene que indicar qué derechos ciudadanos se restringen o suspenden. Muy bien. Así es. A ver, muchachos, ¿alguna consulta hasta acá? El Callao. El Perú, bueno, tiene el CIMA, ¿no? Fabrica algunos componentes, pero no todo, ¿no? Gran parte de Perú lo importa. Y es justamente con Velasco que el Perú compra mucho armamento soviético, ¿no? Y eso no le gustó a Estados Unidos. Es por eso que Estados Unidos eh, contacta a Vladimiro Montesinos, ¿no?, para que informe a Estados Unidos qué armas ha comprado el Perú a la Unión Soviética, ¿no? Y Estados Unidos le avisaba a Chile, pues, ¿no?, porque en esa época Chile con Pinochet era muy cercano a Estados Unidos. Así es. Y a Montesinos debieron fusilarlo por traidor a la patria, ¿no? Pero le perdonaron la vida, ¿no? Montesinos debió ser ejecutado. Han habido traidores a la patria
que por menos de lo que hizo Montesinos fueron fusilados, ¿no? Así es. Pero Montesinos es todo un caso, ¿no? Así es. Seguimos, profe, seguimos. Vamos ahora a la defensa civil. ¿Has escuchado la frase defensa civil, tarea de todos? La defensa civil es el conjunto de previsiones y acciones destinadas a evitar y reparar los daños provocados por desastres naturales o de carácter humano. Los desastres en el Perú son de dos tipos, ¿no? Naturales o inducidos. Se llama inducido al desastre que es provocado por el ser humano. Por ejemplo, incendios, los de Mesa Redonda hace 20 años. Quiera Dios que no se repita 20 años después, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Perú, muchachos? ¿No? La bendita informalidad va de la mano ¿con qué? Con la falta de respeto a la autoridad. Es decir, en el Perú no se respeta a la autoridad. Y desgraciadamente, muchas autoridades peruanas son corruptas, pues. Y por eso pierden el respeto de la sociedad. Claro. Funcionario corrupto puede ganar 200, 300 mil o 5.000 soles, ¿no? Pero no piensa en el daño que le hace la institución, ¿no? Pregúntale, por ejemplo, a la población, ¿no? ¿Qué piensa de la policía, por ejemplo? Y la gente suele estar muy molesta, ¿no? Mira las preguntas que le hacen acá, ¿no? Le roban a alguien, ¿no? Llaman a la policía, no vienen, ¿no? Le preguntas a la gente, ¿por qué no denuncian? ¿Para qué? Dicen. ¿Para qué voy a denunciar? ¿No? Si nunca me hacen caso ni van a resolver nada, ¿no? ¿A cuánta gente le ha pasado, ¿no? Que le roban su carro, vas a la comisaría y te preguntan, sí, pero no hay plata para el patrullero, no tenemos plata para la gasolina, ¿no? Hay infinidad de historias de esas, ¿no? Obviamente sin querer generalizar, porque también hay miembros de la policía que son personas correctas, ¿no? O el Poder Judicial, ¿no? Cuya desaprobación llega casi al 96%, ¿no? La Fiscalía, y así pues, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Hace 20 años, 29 de diciembre, en Mesa Redonda, pues, esta gente invade las veredas, ¿ha visto? O sea, toma las calles, no les importa el resto de la gente, ¿no? Con el pretexto que son pobres, ¿no? Hacen lo que quieren, ni el Serenazgo ni la policía pueden hacerles nada, ¿no? No se abastecen, pero profe también, tiene razón. Bueno, hay varias versiones que una señora fue con su hijo, ¿no? Y que el niño dijo, mamá, quiero comprarme este cohete, ¿no? Y que el cohete, el chiquito dijo, a ver, ¿revienta ese cohete? El vendedor dijo, sí, revienta. A ver, quiero ver que reviente. Y este vendedor se dice, pues, que hizo explotar el cohete, ¿no? Pero una chispa llegó ¿no? A los almacenes donde se depositan, pues, muchachos, cientos de cajas de pirotécnicos, ¿no? Y estallaron, ¿no? Y literalmente se armó un infierno en Mesa Redonda, ¿no? Murieron creo como 300, ¿no? Docenas de desaparecidos. Una tragedia, ¿no? Autos que explotaban estacionados ahí, ¿no? Fue realmente, muchachos, algo horrendo, ¿no? Terrible, ¿no? Bueno, ¿no? Le dije, profesor, ¿y por qué pasa esto? Mire, ya pasó 20 años, ahí la gente no aprende, ha visto, ¿no? Conexiones clandestinas, ¿no? Ha visto, ¿no? La clásica, ¿no? Sobrecargan los enchufes, ¿no? Todos quieren mostrar las luces que venden, y sobrecargan los tomacorrientes, pues. Luego pasa una tragedia, ¿no? Y bueno, la gente muere, Defensa Civil nos abastece, ¿no? Defensa Civil tiene que prevenir esto, ¿no? Vamos a ver cuáles son los principios de defensa civil, ¿no? Apoyo mutuo, ¿no? La cooperación voluntaria, ¿no? Intercambio recíproco y esfuerzos compartidos.
una cooperación entre todos, ¿no? Apoyarse. Le dicen a la gente de Chosica, ¿no? No construyan sus casas en zonas, ¿no? En los cauces de los ríos, no, no les importa. Una vez más, somos pobres, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Ya, ahí tiene ese problema otra vez más, ¿no? Autoayuda, ¿no? La idea es que cuando hay un desastre natural o inducido, la solución del problema tiene que empezar desde lo más cercano, ¿no? Entonces, si hay un sismo, un incendio, etcétera, la población cercana o la población afectada es la primera que tiene que, ¿no? eh, dedicarse a rehabilitar, ¿no? Las zonas afectadas y a mantener la seguridad, ¿no? El bien común y la convergencia de esfuerzos. ¿Qué significa la convergencia? Que llegan, ¿no? de varias partes el apoyo, ¿no? A la zona afectada deben concurrir los recursos materiales, así como los esfuerzos de personas y organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la idea cuál es, ¿no? Primero es la comunidad, el distrito, la provincia, la región y luego el gobierno nacional, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, ir gradualmente de lo más simple, elemental, hasta las instancias de mayor peso, ¿no? De mayor trascendencia. ¿Ya? Entonces, por eso Defensa Civil, ustedes han visto, ¿no? Tiene una labor de prevención. Ustedes han visto, a veces es incomprendido Defensa Civil, ¿no? Lo hacen por tu bien, pero la gente a veces no le hace caso, ¿no? La bendita costumbre del comerciante peruano, ¿no? Su puesto es hasta aquí, pero sacan la mercancía fuera del puesto, por ejemplo. Y Defensa Civil les ha dicho bien claro, señores, su mercancía tiene que estar adentro del local, ¿no? Porque si sacas tú la mercancía a los corredores, obstruyes el paso, ¿no? Ante un desastre, por ejemplo. Ya les han dicho, no hagan conexiones clandestinas y las siguen haciendo. ¿Te das cuenta? No vendan pirotécnicos. Y vas a ver que en estos días, ¿no? Hay gente que sí va a vender pirotécnicos, ¿no? ¿Qué más, profe? Defensa civil es permanente, ¿no? Durante todo el año, ¿no? No deje funcionar ni un día. Ha visto en los colegios, por ejemplo, la labor de preparación para sismos, ha visto, ¿no? Los simulacros, por ejemplo. No hay que tomarlos a la broma, ¿no? El día que ocurra de verdad un sismo, vamos a ver. Humanitario. ¿Qué significa humanitario, profesor? Que por sobre todas las cosas está la vida del ser humano. Lo material se puede recuperar, muchachos. La vida jamás. Es por eso que en ese desastre de Mesa Redonda, aunque tú no lo creas, mucha gente había sacado su mercancía a las calles y la gente huía, ¿no? Porque con los incendios y la explosión, los cohetes salían literalmente como balas, ¿no? Y mataban a la gente. Salían como esquirlas, ¿no? Como si fueran, digamos, balazos, pues, ¿no? Y puedes creer que hay gente que sacaba su mercancía a la calle y no dejaba que la gente transite y ponían matones para que la gente no pueda cruzar por ahí, ¿no? Es decir, esta gente perdió el sentido humanitario, ¿no? Valorando más su producto que la vida del prójimo. Universal porque Defensa Civil está adscrita a una unidad internacional, ¿no? Con sede en Ginebra. O sea, la defensa civil es una labor no solo en Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Comunitario, así es. Entonces, acá como dije al comienzo, ser comunitario es que hay niveles, ¿no es cierto? Entonces, hay comités, ¿no? Por ejemplo, en las empresas, en los colegios, en las instituciones, ¿no? En los municipios, regiones y etcétera, ¿no? Hay una organización, hay una estructura orgánica.
integracionista, ¿no? Entonces, significa que todos nosotros, ¿no? No importando a lo que tú te dediques, ¿no? Confluimos para hacer una labor de apoyo, pues. Así es. Todos tenemos que hacer algo en esta labor integracionista. Un caso, ¿no? De un desastre, ¿no? Por ejemplo, los niños, ¿no? Hemos tenido suerte en el Perú a que los grandes sismos en Lima no se han producido en hora de clase escolar, ¿no? El terremoto del 70, que costó entre 60 y 70 mil vidas, fue en la tarde, ¿no? De un domingo, 31 de mayo, ¿no? El 74 fue otro terremoto en Lima, ¿no? Que fue en la mañana, ¿no? Pero bueno, felizmente no afectó mucho. El otro terremoto fue en 2007, ¿te acuerdas, no? En Pisco. Fue a las 6:41 de la tarde. Y se calcula que si un terremoto de gran magnitud tuviera epicentro en Lima, la cantidad de muertes estaría entre 50 a 100 mil, ¿no? A eso súmale que entre, si no me equivoco, 60-70% de las casas de Lima no tienen construcción adecuada, ¿no? Hay zonas de Lima donde no se debe construir casas por el tipo de suelo, pero a la gente le importa poco, profe. Es ese problema. Hay zonas, por ejemplo, del Agustino, que han construido casas sobre lo que eran antiguos socavones, antiguas minas. Y tú sabes que los socavones tienen una forma, pues, circular, ¿no? Entonces, las casas que se han hecho sobre esos cerros, sobre esos socavones, se comienzan a ladear, se comienzan a rajar. Hay partes de Lima que han sido rellenos sanitarios, o sea, botadero de basura, ¿no? Encima les han echado tierra y han construido viviendas, ¿no? Y todavía de varios pisos. Un sismo de gran magnitud, muchachos, tú imagínate, si no hay tierra firme, es basura compactada. Esa tierra se va a abrir, ¿no? O a lo mejor, profe, en la zona del norte de Lima también hay un problema, ¿no? Cierta zona cercana a Río Chillón, ¿no? Una constructora echó tierra encima, ¿no? Y construyó casas y las vendió. A la poca semana todas las paredes húmedas, ¿no? Porque es el cauce de un río, pues. Gente estafada, ¿no? Bien, ¿qué más, profe? El sistema de defensa civil, que es el sistema es toda la organización nacional, por si acaso. Y el órgano ejecutor es el INDECI, ¿no? El Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? Ahora, lo que destaca también ahora son las famosas COE. Las COE son los centros operacionales del sistema de defensa civil, ¿no? Entonces, profesor, esto depende del ámbito de gobierno, ¿no? Por ejemplo, se llama COE al Centro de Operaciones de Emergencia, pero a nivel nacional. Está a cargo del jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil del INDECI. Entonces, ellos tienen toda la investigación, toda la información de riesgos a nivel nacional. De la nacional bajas a la región, ahí será COER, ¿no? R de región, ¿no? ¿Quién lo dirige? El presidente o gobernador regional, ¿no? Así es, consolida, integra y exhibe información, los riesgos, ¿no? De la región. De la región vienen las provincias, que son las famosas COEP, y está a cargo del alcalde provincial, ¿no? De Cañete, de Guarochirí, etcétera, ¿no? Ya, y también informa de los riesgos, ¿no? Acerca que hay en las emergencias en su espacio, ¿no? Y el COET es el ámbito distrital, ¿no?
Así es, igualito también. Riesgo y emergencia en su ámbito respectivo. Entonces hay COEN, COER, COEP y COEP. Ahí está la responsabilidad entre los desastres. ¿Ya? Eso es más subsidiario, ¿no? ¿Por qué subsidiario? Porque va de menos a más, ¿no? Primero, profesor, la emergencia a nivel más básico, el alcalde distrital. Es más grave, el alcalde provincial. Más grave, el gobierno regional. Y más grave es el ámbito regional, ¿no? Ahora también a una mayor magnitud ya sería el gobierno nacional, pues, ¿no? Ya, te cuento. De menos a más. Bien, a ver, aquí tenemos nosotros el proceso de la gestión de desastres, ¿no? El CNPRED es parte del SINAGER, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Y el INDECI en naranja. A ver, ¿qué hace el CNPRED, no? El SINAGER estima los daños, ¿no? Dicta la medida de prevención, ¿no? Reducir riesgos en esa zona y también reconstruir. En cambio, el INDECI elabora la parte naranja, ¿no? Prepara a la población ante un desastre, los simulacros, por ejemplo, ¿no? Te ponen alerta, qué hacer la mochila de emergencia, ¿no? La respuesta, qué hacer durante el sismo, ¿no? O qué hacer durante la emergencia, ¿no? Y luego rehabilitar. ¿Rehabilitar qué significa? Hacer funcional, ¿no? Digamos, una parte afectada. Por ejemplo, si hay un sismo y hay derrumbe, ¿no? De piedras sobre una pista, la rehabilitación significa que voy a retirar las piedras, ¿no? Para que las pistas sigan, ¿no? Funcionales, pues, ¿no? Cumplan su labor, ¿entiendes? Es diferente a la reconstrucción que hace el CNPRED, que significa reparar, ¿no? Reconstruir las partes afectadas. La rehabilitación simplemente es habilitar, ¿no? Algunas zonas dañadas para que puedan seguir funcionando, ¿no? Mínimamente. Bien, profe, ahí está el CNPRED, ¿no? Es un órgano público ejecutor que conforma el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, quien a su vez es responsable técnico de coordinar y facilitar y supervisar la formulación e implementación de la Política Nacional y Plan Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? Ya está. La función del CNPRED realiza la supervisión, monitoreo y evaluación de la implementación de procesos de estimación, ¿no? O sea, ¿cuánto sería el daño, ¿no? Prevención que hay que hacer, ¿no? Reducción de riesgos, por ejemplo, poner costales de arena, ¿no? En algunas zonas, o encauzar el río para que no afecte a la población. La reconstrucción, como ya te dije, ¿no? La reparación de las zonas dañadas, ¿no? Proponiendo mejoras y medidas correspondientes. Y diseña la política para el desarrollo de capacidades de la administración pública, ¿no? En lo que respecta a la gestión de riesgos, ¿no? Así es. Bien, muchachos, el tiempo nos ha ganado. Vamos ahora con las preguntas. A ver, la uno, ¿es correcto con respecto a la defensa nacional? Es presidido por el presidente, ¿no? Uno, la C, el presidente la dirige, pues. Dos, el órgano rector de la defensa nacional, ¿quién es? El Consejo de Seguridad Nacional. La D. Es un derecho que no se suspende durante toda emergencia. La educación, eso no tiene nada que ver, pues, ¿no? Tres, la C. La cuatro, la frontera, la Policía Nacional, la A. Cinco, la seguridad durante el estado de sitio, la Fuerza Armada, ¿no? Cinco, la A. Bien, muchachos, entonces, hasta aquí llegamos, ¿ya? Muchas gracias, entonces, un permiso, ¿ya? Vamos a la siguiente sesión, muchachos. Ya, listo, muchachos. Gracias, Andrés. Ah, ¿no hay siguiente ya? ¡Oh, Dios! Bueno,
Qué pena, muchachos. Entonces, bueno, entonces, muchísimas gracias por la atención. Feliz Navidad también ustedes, a todos ustedes, muchachos. Y seguramente nos recontaremos en una próxima. Sí, sí, ahorita lo subo, muchachos. Lo que pasa es que estaba subiendo el aula 120, que ya no existe, pero bueno, ya. Entonces lo estoy subiendo, muchachos. Un gusto y muchísimas gracias. Y a ver, Andrés, si te gusta el fútbol algún día. Ya está. Gracias, muchachos. A ver, a Felipe Marzano, vamos a ver, muchachos. Ya. Permiso, muchachos, muchísimas gracias. Ya. Con mayor gusto, muchachos. Seguramente ya nos veremos en algún momento, cuando haya lo presencial. Permiso, muchachos. Un gusto, felicidades para todos, muchachos. Cuídense bastante. Hasta luego.